Hey, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Este es el video número 3 de 4. Pienso lanzar un video extra. Puede ser que lance el video 5. Puede ser, dependiendo cómo se vayan estos videos, estos 4 videos. Lanzo el 5 con un método más que yo utilizo. Pero siempre le digo a ustedes, testen estos métodos que yo hago, porque a mí puede funcionarme de una forma por el tipo de método que yo utilizo para ver los juegos, y a ustedes pueden irse tal vez informaciones importantes. Por eso yo les recomiendo siempre hagan pruebas, y luego ustedes van a notar que van a poder coger el ritmo al método de apuesta, y se van a dar cuenta cómo es que en realidad esto funciona. Entonces, en el día de hoy yo vengo a mostrarle aquí esto que es el sistema automático, totalmente automático, que me da un pronóstico ganador. Esto es el generador de MLS del soccer, donde donde yo lo genero todo. Yo voy a mostrarle cómo ensamblo la plataforma, esta plataforma completa. Y ya si ustedes quieren ensamblar una para hacerla, ustedes pueden hacerla. Lógicamente tienen que tener conocimiento de Excel, porque yo solamente voy a decirles las fórmulas que utilizo. Y ya ustedes de ahí en adelante aprenden. Si no saben, primero aprendan. Les recomiendo que aprendan un poco de Google Sheet o de Excel, que viene siendo casi lo mismo, muy parecido. Y, y ya ustedes ahí podrán montar esta pequeña base de datos con informaciones que yo les voy a estar diciendo cómo que lo utilizo, tanto para la ruta como para calcular la casa, porque en realidad yo voy a hacerle algo aquí para que ustedes vean. No necesariamente el equipo, como le va en su casa, le va en la ruta. Voy a buscar el FC Cincinnati, que es para que ustedes lo vean eh, en los dos, en casa y en ruta. Vamos a esperar porque él va a cargar, y después y luego eh, va a mostrar ok, ya lo tenía ahí, vea. Va a mostrar la información. Esta es la información que tiene en la ruta. Yo me doy cuenta por la actualización del link que tiene. Entonces, antes de seguir, primero tengo que darle las gracias a las personas que están suscritos en el canal. Son 678, seguimos creciendo, señores. Y también tengo que recordarles que recuerden que en la parte de comunidad estoy subiendo todos los días los pronósticos. Ya coloqué los pronósticos del día y siempre voy a estar haciéndolo, véanlo ahí. Y siempre voy a estar haciéndolo. Entonces, en realidad hay muchas informaciones buenas. No, hay días que no van mejores que otros. Y recuerden que todo esto yo lo saco del generador, de este tipo de generador, y lo coloco allá y lo utilizo como base para iniciar el recorrido de apuestas. En el video número 4 se van a ver cómo es que yo inicio el recorrido de las apuestas, cómo yo hago todo, cómo yo monto todo, la analítica. Y en realidad el video 4 es que ustedes van a entender por qué cada cosa de los demás videos. Pero en realidad todos estos videos son solamente el método total que yo hago. O sea, en su totalidad, los 3 videos juntos, yo lo uno y solamente hago un método de trabajo. Entonces, vamos a explicar cómo funciona esto. Lo primero que tenemos es la lista de los equipos. Lo voy a utilizar con este mismo de la MLS que lo estoy montando. Lo primero que yo tengo es la lista de los equipos, donde yo creo una base de datos con los equipos. Como yo le dije, este es el método automático. Aquí yo no tengo ninguna información en base a ninguna estadística dentro del sistema. Yo no tengo nada dentro de este sistema. En esta página solamente yo tengo los nombres de los equipos y el link, que vamos a ver qué hay en este link. Yo voy a abrir un link de esto y ustedes verán qué hay. Yo tomo este link y lo utilizo, ¿vale? Y me dice redireccionando al sitio web. Entonces todo esto que yo hago, yo lo hago online. Vean, yo tomo la información de este sitio web, pero no necesariamente yo necesitaría este sitio web. Yo puedo utilizar cualquier otro sitio web para tomar la información, lógicamente. Pero este fue el que yo vi más interesante porque me trae informaciones trae muchas informaciones en realidad, y me interesó cómo se ve. Y por eso es que yo estoy utilizando esto. Míralo aquí, tiene muchas informaciones y yo estoy utilizando esta tabla de aquí abajo. Exactamente, déjenme mostrarle cuál tabla. Esta tabla. Esta tabla que dice All Competition. Esta tabla yo la estoy utilizando. Si yo quisiera bajar esta tabla, yo lo pudiera hacer exportar por aquí.
Pero ¿qué pasa? Yo solamente aquí tendría la información hasta donde se encuentra actualmente. Por eso yo no la descargo. Yo utilizo el link que me manda directamente, y cada vez que yo utilice el generador, el sitio se me actualiza. Cada vez que yo cambie, cambie de equipo, por ejemplo, si yo selecciono otro equipo, ustedes verán, selecciono otro equipo. Ustedes verán que aquí abajo comienza a actualizarse, vean, ustedes ven, dicen cargando aquí, en esta parte, y se actualiza. Entonces, por eso es que yo lo utilizo online, porque cada vez que yo tomo la información del equipo, se me actualiza la información. Entonces, aquí en el generador que yo tengo, aquí en el generador, ustedes saben, yo tengo estas informaciones. Tengo los links que ustedes, eso es lo que van a hacer. Ustedes van a buscarlo, seleccionar los equipos, crear una columna con los nombres de los equipos. Y en la otra, el link de donde ustedes van a tomar la información que necesitan. Entonces, aquí este generador que yo tengo aquí el nombre, los nombres de los equipos, que esto es un conditional, un data validation. Y aquí yo tengo un big look. Yo tengo un big lookup, que es como un método de búsqueda que lo hace en base al nombre del equipo. En la base de datos me trae este link. Yo utilizo, lo que saben Excel van a entender lo que yo estoy diciendo. Yo utilizo un método de búsqueda que en base al nombre que yo seleccione arriba, viene aquí, busca el nombre y me muestra este link. Por eso es que ustedes ven que se muestra el link aquí. Él lo va actualizando. Por ejemplo, si yo selecciono otro equipo, él va allá a la base de datos, aquí donde dice equipos, busca, actualiza el link aquí, pero este link se actualiza aquí también. Por eso es que ustedes ven que se actualiza todo en automático. Entonces, ¿qué nos muestra aquí abajo? ¿Cómo yo traigo esta información que yo busco aquí? Entonces, vamos a mostrarle también el link que yo tengo aquí. Yo tengo aquí un import HTML, que es lo que hace que me trae este sitio web, me lo trae aquí al Excel, al Google Sheet o al Excel. Al Excel ustedes pueden hacerlo, pero es un método local. Yo no lo he probado nunca local, esto de importar. Pero en Google Sheet sí me funciona muy bien. Entonces yo lo que hago es un import HTML. ¿Qué es el import HTML? Es una fórmula que yo le digo que me traiga de este link, que me traiga una tabla en específico. Por ejemplo, si yo quisiera que me traiga la tabla de esta tabla de aquí arriba, yo solamente le digo que de import HTML de este link, tráeme la tabla número 1. Esta es la tabla número 1 que contiene todas estas informaciones. Y eso es lo que ella me va a mostrar allá en el Google Sheet. Me lo muestra aquí. Pero como yo estoy mostrando la tabla número 2, él me dice, yo le escribo import HTML, muéstrame la tabla número 2. Si ustedes no saben qué tabla es la que ustedes quieren ver, ustedes van escribiendo los números, número 1, número 2, número 3, hasta que le muestre la tabla que en realidad ustedes necesitan. Entonces, esta es la fórmula que hay, ¿verdad? Aquí, que dice import HTML. El A3 es el link donde está alojado, véalo aquí, que es el link. El A3 es el link, véalo ahí, A3. Usted quiere saber qué es el A3, el A es la columna y la 3 es la fila. Entonces él se va a la columna A en la fila 3. Entonces por eso es que me muestra este link. Entonces el link yo le digo, ok, A3 es el link. Entonces yo le digo, muéstrame la tabla número 2. Velo ahí, muéstrame la tabla número 2. Velo ahí. Entonces él automáticamente hace su búsqueda en el sitio web y me muestra la tabla número 2. Entonces, aquí en la tabla número 2, lo que tenemos son los resultados de los juegos que ellos tienen. Véanlo aquí. Me dicen cuál es el resultado de goles en casa y en la ruta. Me dice cuántos son los goles que ellos hacen, los goles que ellos permiten, los goles por juego, los goles permitidos por juego, los pases. Y me dice más información del referee, el match, el capitán y todo lo demás.
Pero, por ejemplo, para este caso en especial, yo tuve que crear unas fórmulas para poder filtrar la cantidad de juegos que tienen en casa y la cantidad de juegos que tienen en ruta. Por ejemplo, si ustedes ven lo que dicen Home W, Home D y Home L, viene siendo Home W es cuando ganan en casa, cuando empatan en la casa y cuando pierden en la casa. Actualmente yo estoy trabajando con este sistema porque en realidad yo voy a saber también cuando un juego se va a dar tabla, por qué se da tabla. Pero actualmente ustedes saben que draw es cuando entabla un partido, cuando pasa parejo, cuando pasa 1-1 o 2-2 o 0-0. Ese es un juego draw o tabla, que viene siendo que pasa empate. Entonces, actualmente yo solamente estoy buscando los equipos ganadores y el over y el under, porque estoy, como les dije, estoy trabajando en este sistema del juego de MLS. Estoy haciendo pruebas para después, luego, traer pronósticos también de la MLS, aunque son un poquito más, los partidos son menores. Ustedes también pueden hacerlo de esa forma. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo tengo una fórmula de concatenar que no necesariamente ustedes tienen que hacerlo, solamente si se le presenta algo en este caso, que yo lo que tengo aquí, por ejemplo, que se junten dos columnas, que son la columna que me dice aquí de casa, la columna de aquí que dice de venue, que es el dónde fue el partido, si fue en casa o fue en ruta, y el resultado, si fue win o fue loss. Entonces yo le dije a la fórmula, mira, júntame estas dos columnas. Y ella me lo muestra aquí, que es para yo poder hacer luego un filtro de la cantidad de partidos que hay. Entonces, después que él me hace eso, yo le dije, ok, contar si yo hice primero déjame decirle qué es esto. Aquí hay una fórmula que yo le dije, ok, muéstrame el número uno, ustedes ven aquí, si yo usé un un if con ese, que es si. Entonces yo le dije, si la columna, si esta columna es Home W, muéstrame un 1. Si la columna es Home D, muéstrame un 1. Y si la columna es Home L, también me muestra una columna, porque yo aquí quiero calcular todos los juegos que son en la casa, tanto ganador como perdedor como tabla. Por eso es que yo puedo hacer más variaciones más adelante, porque ya tengo todas las informaciones de casa. Por eso es que ustedes ven que aquí lo que dice Home W, Home D, me salen el número 1, pero lo que dicen Away, que es ruta, me dice que no aplica, porque no aplica, entonces eso no me interesa contarlo. Entonces aquí yo tengo esta pequeña formulita que dice que me cuenta la cantidad de juegos que hay en casa. Me dice que son 3. Yo tengo un contar sí. En esta columna todo lo que son los número 1. Entonces él me contó todo lo que son los número 1, que actualmente son 3. Entonces aquí yo con esta de goles, yo le digo ok, que me sume si tengo la cantidad que me sume de esta columna. Vamos a ver cuál es la columna para que ustedes vean. Ok, mírenlo aquí. Entonces yo le digo, mira, súmame desde la columna, súmame en la columna F, súmame déjame cambiar esta fórmula aquí, que vi que estaba seleccionando. En un minuto, ok. Entonces, yo le digo aquí, mira, súmame sí solamente. Sumarme sí, en la columna primera se sale casa, me suma lo de la columna 2. Para explicar un poco esta fórmula de sumar sí, él me va a sumar si yo le puse dos condicionales. O no dos condicionales, no, yo le puse una condicional que tiene que cumplirse. Yo le dije, mira, en esta columna, que es la columna que ustedes ven que está en un cuadro amarillo, yo le dije, mira, si en esta columna súmame lo que dice en home de la columna que está en morado. Entonces, él entendió claramente lo que yo le dije. Yo le dije, mira, solamente tú me vas a sumar lo que dice home
me lo va a sumar de la columna número 3 porque esta es la columna que él va a sumar y esta es la condicional que él tiene que cumplir basada en la condicional que yo le dije que debe de cumplirse. Entonces, él me dice, ok, aunque yo tengo una web, no te lo voy a sumar. No, no lo vas a sumar, solamente me vas a sumar lo que yo te dije que digan home. Entonces, aquí tenemos un home, el sumo S, tenemos otro home, el sumo S, tenemos otro home y el sumo S. Este home también, pero aquí hay 0 goles, por eso fue que no lo sumo. Entonces, si sumamos, aquí hay 3 home que dicen aquí que hay 6 goles en total. Entonces, 8 goles en total. Porque son 3 y 3 y 2 son 8. Entonces, por eso vemos que sale el total aquí. Entonces, esta misma condicional yo la utilicé para los goles permitidos. Porque viene siendo lo mismo. Yo lo que le dije fue, mira, súmame lo de la casa. Porque actualmente yo estoy trabajando todo lo que es casa, el equipo de casa. Yo tengo que saber el equipo de casa cuánto anotó y cuánto anotó, cuánto permitió también. Porque dice goles anotados y goles permitidos. Aquí está la misma condicional. Entonces, luego de eso, yo tengo aquí esta división. ¿Qué yo hice aquí? Yo dividí la cantidad de goles que él anotó dividido entre los partidos. Entonces aquí yo tengo una proyección de qué cantidad de goles este equipo está anotando por juego. Igual en los goles permitidos. Ahí. Es lo mismo. Entonces, ya de esta forma, yo tengo aquí la cantidad de goles que ellos permiten por partido. Vamos ahí. La cantidad de goles que ellos anotan y la cantidad de goles que permiten por partido. Vamos aquí donde sale. Goles que ellos anotan y los goles que ellos permiten. Entonces, en la ruta, yo hago lo mismo. Aquí en ruta. Yo en vez de utilizar todo lo que yo le dije anteriormente con home, aquí lo vamos a hacer con ruta. Por ejemplo, la cantidad de partidos que hacen por ruta, la cantidad de goles que se anotan en la ruta, la cantidad de goles que ellos permiten en la ruta, dividido entre el partido, en los partidos que ellos llevan. Ahí tenemos un balance de cuáles. Ustedes ven que aquí los home no lo suma, dicen no aplica, pero lo away sí. Entonces es porque aquí yo estoy calculando es el equipo en la ruta. Entonces, después de yo aquí lo traigo, vengo aquí, ya yo tengo mi equipo de goles en casa y goles en la ruta. Entonces, como aquí se calcula si es over o under, yo sumo, sencillo, la cantidad de goles que ellos anotan más la cantidad de goles que permite el equipo. Y aquí yo sumo lo mismo, la cantidad de goles que él anota más la cantidad de goles que el otro equipo permite. ¿Por qué yo sumo estos dos resultados? Porque tanto como los goles que él anota como los goles que permite el otro equipo, es la proyección de que uno tiene que tener de un más o menos de cuántos juegos se van a anotar. Vamos a decir, si un equipo permite 5 goles y el otro equipo anota 4, cuando tú lo sumas ambos, tú dices, ok, este equipo anota, tenemos un total de 9. Pero ¿qué pasa? Debemos dividirlo en la mitad porque tenemos una suma de 2 números que si uno lo divide a la mitad nos va a dar un resultado de un más o menos cuánto este equipo va a anotar entre ellos. Esta es la división más o menos que se hace cuando tú sumas las 2 unidades y lo divides entre 2 porque son 2 partidos. Te va a dar un número medio, que es la respuesta, es un número medio entre la cantidad total que se proyecta, un número medio. Entonces, ya aquí, después que yo lo sumo, aquí me da el total. Aquí se divide y yo lo que tengo es una formulita sencilla donde yo digo que si el resultado final es mayor que 2.5 goles, porque ustedes saben que los partidos traen 2 goles o 3 goles. Entonces yo estoy utilizando para que me dé un over o un under. Yo estoy usando 2.5 porque hay líneas que mayormente vienen con 2.5 goles. Casi la mayoría de todos los partidos de fútbol vienen con 2.5 goles. Entonces si el cálculo me da, por ejemplo, 2.8, 2.9, ya ahí se va a ir over. Y si me da 2.5, 2.4, 2.3, ya se va a ir under. Entonces ya yo tengo una proyección que yo sé que, por ejemplo, si un partido tiene 2 goles y me da under, fácilmente pase empate. Ahora, si un partido tiene 2 goles y me da over, yo sé que es un partido que pueden anotarse más de 13 goles.
Entonces, aquí, ¿cómo yo calculo? ¿Cómo yo sé quién va a ser el equipo ganador? El equipo, lógicamente, el equipo que más anote goles va a ser el equipo ganador. Lógicamente, el que menos permita y el que más anote va a ser el equipo ganador. Por ejemplo, este equipo, ven cómo es que yo lo calculo para tener también un término medio. Porque esto hay que tener un número medio también. Yo sumo las dos cantidades y lo divido entre dos también. Yo sumo la cantidad de goles que él anota más la cantidad de goles que él permite. Y aquí mismo la cantidad de goles que él anota más la cantidad de goles que él permite. Y yo lo divido entre dos. Entonces me va a dar un número de cuál tiene mayor proyección de anotar, de ser el ganador. El equipo que esté más alto, que esté más bajo de los dos, ese va a ser el equipo ganador. Porque un equipo que tenga una proyección muy alta, por ejemplo, no necesariamente que aunque él proyecte que anota dos goles, pero si el otro equipo, si él anota dos goles, vamos a poner un ejemplo, y él permite que le anoten tres goles, no significa que él pueda ganar por eso, porque el otro equipo, aunque tenga una proyección baja de anotar, puede ser que aumente su proyección porque este equipo permite más goles. O sea, este equipo, porque recuerden que son equipos profesionales, estos equipos no anotan más goles, no es porque no quieren, es porque no se lo permiten. Entonces, si este equipo le permite anotar más goles, el otro equipo lo va a anotar más goles. Y lógicamente ya este número de 0.8 puede subir a un 1 o a un 2, a un 1.8 o a un 2. Entonces, esto es la variabilidad de los goles que tú anotas más los goles que tú permites. No necesariamente, en el hockey yo veía mucho eso. Hay equipos en el hockey, pero en el hockey lleva otra fórmula. En el hockey hay equipos que permiten, que hacen mucho tiro a porterías, pero anotan pocos goles. Entonces, ¿qué tú haces con eso? Tú tomas una variabilidad donde tú calculas la cantidad de goles que él hace a portería versus la cantidad de goles que él anota. Entonces ya tú sabes cuánto tiro a portería él debe de hacer para poder anotar, por ejemplo, 4 goles. Si normalmente ese equipo anota 30 disparos a portería y a ti te dice, mira, para él anotar 3 goles tiene que hacer 60 disparos a portería. O sea, no lo va a hacer si el otro equipo no se lo permite. Ahora, si el otro equipo, por ejemplo, permite menos goles, menos disparos a portería, y el equipo tú dices, ok, para yo proyectar este equipo como ganador tiene que anotar 3 goles. Y el otro equipo no te lo permite, que él haga todos esos disparos por portería y que anote esos goles. O sea, se está limitando mucho más ese equipo a anotar los goles. Es solamente matemáticas, señores, súper básicas, donde ustedes dividen, calculan, sacan porcentaje, números medios y sacan un equipo como ganador. Entonces, uno no se pierde aquí, vean, la fórmula es tan súper fácil. Lógicamente, estos archivos yo no los doy, no lo vendo ni nada de eso, porque en realidad son mis herramientas de trabajo. Entonces, yo espero que haya quedado claro más o menos toda la información que yo le dije, cómo se saca el equipo ganador y todo lo demás, para que ustedes entiendan esto. Esto es toda la información que yo tomo en realidad. Pero cada deporte tiene su variabilidad que ustedes deben saber dónde cambia cada uno. Pero al resultado final no es mucha la diferencia porque en realidad ya lo que cambia es un poco la fórmula o qué ustedes deben sumar, qué deben restar, qué deben calcular, qué deben dividir, qué deben multiplicar. O sea, todo es diferencia ya de números. En lo que ustedes dicen, mira, por ejemplo, en la MLB. En la MLB el pitcher puede afectar mucho un partido, pero aquí un jugador no puede verse tan afectado, pero un pitcher sí. ¿Por qué? Porque dependiendo del pitcher cómo venga, aunque el equipo venga con buenas rachas y venga anotando muchas carreras, si el pitcher que va a pichar ese día le ha ido súper mal en los últimos partidos y tiene un récord, una efectividad alta y está permitiendo 2 o 3 carreras por partido, vamos a ponerle que permita 4 carreras por partido. O sea, aunque el otro equipo anote muchas carreras, el equipo que ellos están en ese versus también va a anotar muchas carreras y no necesariamente que el equipo empuje más significa que vaya a anotarle, porque también depende del otro pitcher. Imagínense que vaya un pitcher, yo lo comenté en el video anterior, vayan y veanlo si no lo han visto, donde están las otras estrategias que hablaba de un poco del béisbol, donde decían que Detroit, que ese día ganó los Dodgers, y yo lo dije así mismo, perdió los Dodgers, y aunque Detroit gane, este juego se va a dar under, o sea, este juego se va a dar a menos, y es porque simplemente la proyección de Detroit, aunque él vaya a ganar este partido,
y yo estoy seguro que ahí hubo un poco de manipulación en ese partido. Y aunque él vaya a ganar ese partido de Detroit, se va a dar under. ¿Por qué? Porque las proyecciones de Detroit proyectan tal cosa y tal cosa. Entonces son solamente números que están ahí, que ustedes deben ver y deben nutrirse de información. No es que yo me lo estoy inventando, esto yo no me lo estoy inventando nada. Todo esto sale de analítica y todo esto son números que se calculan solo. Entonces, siempre ustedes deben tener esa información clara. Yo le digo a ustedes que sigan probando estrategias y sigan intentándolo. Entonces, suscríbanse para que vean el video número 4. Va a salir más adelante, puede salir de una vez, pueden salir junto con el otro, pero van a salir muchos videos muy interesantes aquí en el canal. Así que suscríbanse porque ya la MLB está de vuelta y vamos a estar totalmente full metido aquí en YouTube. Vamos a estar pronosticando el béisbol, la MLS, la NBA, la NHL, la NFL. Vamos a estar full metido aquí. Y yo todo lo voy a trabajar aquí en la parte de comunidad. Así que pueden escribirme aquí en la parte de comunidad. También los que quieren unirse aquí al plan de la MLB, pueden buscarlo aquí y me escriben un mensajito aquí en la parte de comunidad, donde yo estaré viéndolo y estaré respondiéndole a ustedes lo que ustedes necesitan de mí. Recuerden, yo soy Franks y voy a estar por aquí siempre, así que denme un like y suscríbanse al canal para que sigan recibiendo informaciones nutritivas como esta. Nadie le va a decir cómo ustedes hacen un cálculo como este, porque nadie se lo va a mostrar, porque en realidad hay personas que hacen dinero con esto y nadie le va a decir a ustedes cómo se hace. Pero aquí en este canal nosotros ya estamos súper abiertos a ustedes para que ustedes aprendan y saquen ustedes mismos su analítica. Pero recuerden que si ustedes también están complicados con el tiempo, también tenemos los planes, que es para ayudarlos a ustedes. Así que suscríbanse al canal. Yo me despido, chicos. Chao.